Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al webinar referente a la norma 3262 acerca de violencia intrafamiliar. Dejamos con ustedes a Miguel Marín, subgerente corporativo de diversidad e inclusión Antofagasta Minerals. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto y último webinar sobre la norma chilena 3262. Quiero recordarles que fueron cuatro los webinars que consideramos en esta etapa de preparación y formación, donde cada uno de ellos cuenta con su correspondiente e-learning dentro de RH+, e-learning que por ciento es obligatorio. Desde ya estamos todos invitados a continuar con la formación sobre la norma y quienes aún no han podido hacerlo, les pido comenzar a avanzar, ya que el tiempo pasa absolutamente rápido, sobre todo en esta época del año. A modo de recordatorio, en el mes de abril tuvimos nuestro primer webinar donde abordamos conceptos generales de la norma chilena 3262. En el segundo, que lo hicimos en mayo, hablamos de conciliación y corresponsabilidad. En julio conversamos sobre estereotipos de género y discriminación y hoy día, ya casi finalizando agosto y esta serie de cuatro webinars, abordaremos el tema de violencia intrafamiliar y su impacto en el trabajo. ¿Por qué hablar de violencia intrafamiliar en el trabajo? Porque es un problema que ciertamente genera impacto considerable en la salud mental de todas las personas, afecta el desempeño laboral y sobre todo y muy fundamentalmente impacta en la vida personal y familiar de quien vive esta situación. Algunas estadísticas en Chile respecto a esto: en los últimos 5 años se duplicaron los ingresos de personas a urgencias médicas por violencia intrafamiliar. Durante el año 2023, las atenciones por este concepto llegaron a casi 48.000 casos atendidos de urgencias médicas. Sin embargo, también el año 2023, por primera vez, los hombres fueron quienes acudieron más que las mujeres a un centro médico por estas agresiones. Un 55% de la estadística recae en hombres. Según los datos del Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, los primeros 4 meses del 2024, Chile registró un aumento del 42% de femicidios en comparación con el mismo periodo del 2023. Es triste comparar cifras en situaciones como esta, ¿verdad? Pero es bueno recordarlas y que ustedes las puedan conocer porque es un tema que nos importa. Gracias a todos y a todas quienes se están conectando y los invitamos a que, bueno, durante la presentación, al igual que siempre, nos dejen sus preguntas y sus comentarios en el menú que está al costado derecho de sus pantallas para irlas respondiendo durante la misma presentación o hacia el final. Y para hablar sobre cómo identificar estas situaciones y qué hacer frente a ellas en el ámbito laboral, están con nosotros Karina Cisterna y María Belén Lagos, directora y consultora de diversidad e inclusión respectivamente de AJA Inclusión, quienes son nuestras compañeras de ruta en este camino de la certificación. Karina, María Belén, muy bienvenidas y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Les dejo el micrófono a ustedes. Muchas gracias, Miguel. Hola a todos y todas. Buena tarde. Espero que el almuerzo haya estado rico, potente, para que podamos conversar de algunos temas que la verdad es que no son a veces tan agradables de conversar. Miguel hacía en la introducción, decía, ¿cierto? Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque si es parte del ámbito privado. Y lo que vamos a estar viendo hoy día, no nos vamos a meter en las casas, no nos vamos a meter en las decisiones que tiene cada persona, pero sí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cierto? Si es que algo llegara a pasar, ¿estoy preparado, preparada, por ejemplo, para decirle a mi compañera de trabajo o a mi compañero de trabajo, lo que tienes que hacer es esto? En el sentido de tienes que llamar a tal número, tienes que recurrir a tal organización, o le vamos a decir, googlea, ¿cómo puedes, por ejemplo, buscar ayuda? Ese simple hecho, ese simple acto de decir googlea versus yo tener la información a mano y también eh, poder gatillar algunas situaciones para que la persona se proteja en un espacio laboral, incluso puede cambiar la vida de una persona. Y solo para partir, les quiero dejar un caso, este es un caso real de una empresa que antes que existiera incluso la norma chilena 3262, una de las primeras empresas en Chile, no voy a decir el nombre porque no es relevante en este caso, pero una de las primeras empresas en Chile que trabajó temas de violencia intrafamiliar fue porque justamente una mujer fue asesinada a manos de su pareja en la puerta de la empresa. Entonces nos hacemos esta pregunta, ¿cierto? Bueno, ¿sabíamos de esta situación? ¿Qué señales a lo mejor pasaron y no las vimos? Y reflexionemos sobre eso también. Quizás el espacio laboral es el único espacio seguro que tiene la persona. Vamos a estar hablando hoy día de eso, del impacto que tiene, y en el fondo en este caso, sin meternos en las casas ni nada de eso, es como fuente laboral de la persona.
qué podemos hacer en ese caso para por lo menos ofrecer alternativas y que sea un resultado distinto a un extremo, por ejemplo, de lo que podría llegar a pasar en situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, no quiero ser tan pesimista con respecto al tema. La idea de hoy día es que podamos ir aprendiendo, que podamos ir viendo y reconociendo señales y también que sepamos que Antofagasta Minerals está en este proceso de certificación de la norma y que para eso, bueno, violencia es un tema también que hay que afrontar y que hay que poner arriba de la mesa, ¿cierto? Yo soy Karina Cisterna, soy la directora y Vela, te dejo el micrófono también para que te puedas presentar. Muchas gracias, Cari. Bueno, hola a todas y todos. Efectivamente, no son temas fáciles, como dice Karina, pero también es importante mencionar que el trabajo muchas veces es un espacio de liberación ante el círculo de la violencia, ¿no? Y en ese sentido también el que Antofagasta Minerals esté en este camino de certificación no es azaroso, implica una preocupación por estas temáticas y por lo tanto también una preocupación desde la prevención, ¿no? Y desde ahí levantar el punto también de que muchas veces hablamos de voces de alarma. Miguel daba el punto sobre lo extremo que puede llegar a ser la violencia al punto del femicidio, pero si podemos prevenir y si podemos aprender también el cómo lidiar, el cómo acoger, el cómo recibir, podemos cambiar vidas, como decía Karina previamente. Así que, claro, yo soy María Belén, soy consultora de diversidad e inclusión en AJA y muy disponible también para estarles acompañando hoy en este camino que vamos a recorrer, que quizá no es tan fácil, pero que esperamos que sea lo más fructífero para ustedes y para eso también pedimos ahí su participación en el chat, en la sección de preguntas y que puedan comentar aquellas dudas relevantes que tengan respecto a la temática y que podamos ir interactuando también en ese sentido hacia el final del taller. Súper, gracias, Vela. Bueno, entonces, un poco para poner en contexto, ya hablamos esta primera parte, entonces, de por qué hablar de violencia intrafamiliar en el trabajo. Vamos a estar hablando específicamente de qué es la violencia intrafamiliar, cómo identificar algunas señales y también cómo tener algunas estrategias. Tenemos un decálogo al final que nos va a decir un poco y nos va a indicar cuáles son los 10 puntos que tengo que saber en el caso de tener una persona que esté viviendo una situación intrafamiliar. A mí lo que me gusta de este tema y poder ponerlo arriba de la mesa y conversarlo es que esto incluso puede traspasar el límite del trabajo, ¿cierto? O sea, también incluso esta información que a mí me puede servir en casos que una persona, una amiga, un amigo, alguien de mi familia esté viviendo también situaciones de violencia intrafamiliar. Así que también escala a otros espacios que exceden a la laboral. Y antes de partir, nos gustaría sí mencionar que como es un tema delicado, pueden haber ciertas situaciones, de hecho tenemos un video también, situaciones de revictimización. Así que les pedimos por favor que se protejan, que si sienten que hay un tema de repente que puede estar revivenciando alguna situación por la que pasaron o por la que han estado relacionados con familiares o amigos, les pedimos también que tengan un autocuidado en este tema, ¿ok? Pueden pausar, pueden ir a tomar algo, en el fondo pueden quebrar este espacio para protegerse, que eso también es importante mencionar. Bueno, ya hablamos un poco de esta primera pregunta, mito o realidad, la violencia intrafamiliar es parte del espacio privado de la persona. Si bien es cierto, en realidad esto es un mito, trasciende, como decía Miguel al principio, ¿cierto? Muchos espacios, no solamente el espacio privado. Esto tiene impactos también dentro de la persona. Y solamente para añadir algunos puntos más que indicaba también Miguel al inicio, el 2023 hubo 120.000 denuncias por BIF en Chile y bueno, 72% en ese caso son mujeres. Y vamos a hablar algo bien importante, quizás cuando hablamos de violencia intrafamiliar, nos imaginamos solamente aquella violencia que es física, que es quizás como la que más relacionamos cuando hablamos de violencia intrafamiliar. Pero ahora Bela nos va a explicar qué es la violencia intrafamiliar y también vamos a hablar de que existen otros tipos de violencia. Así que Bela, dale para que nos pueda explicar en qué consiste la violencia intrafamiliar. Súper, entonces vamos a ir desglosando esta definición que podría parecer un poco compleja, pero que si vamos a ir analizando cada componente vamos a llegar a que la violencia tiene que ver primero que todo con un maltrato, ¿sí? Y un maltrato que en este caso afecta la vida y la integridad de quien lo recibe. Y por vida no solo nos referimos a que evidentemente un maltrato, sobre todo cuando es habitual, puede llevar a consecuencias extremas como el femicidio en caso de las mujeres y un homicidio en caso de hombres o que de la violencia suceda hacia niños, ¿ya? Pero cuando hablamos de la vida no solo hablamos de esta condición restrictiva de estar vivo, sino también de las posibilidades de vida que tiene una persona.
¿sí? Y ahí es donde es importante y toma tanta relevancia el punto que hacía Cari respecto a que la violencia no es solo física, porque muchas veces la violencia psicológica, la violencia sexual, incluso la violencia económica puede impactar en nuestra propia calidad de vida y en qué posibilidades tenemos de desarrollarnos finalmente en todo aspecto a nuestro máximo potencial, ¿no? Que es la idea de una vida digna, ¿cierto? Entonces, finalmente es un maltrato que afecta a la vida, afecta a la integridad de aquellas personas que, por una parte, tengan o hayan tenido la calidad de cónyuge de aquella persona que les agrede, ¿verdad? Y por otra parte, también habla de una relación de convivencia. Y aquí tenemos varias leyes que conversan con la ley de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, la ley Gabriela que hace el punto de la violencia en el pololeo, ¿cierto? Ya no solo hablamos de violencia en el contexto del matrimonio, sino que violencia en el contexto de cualquier tipo de relación familiar o de convivencia. Y por eso la definición también habla de parientes por consanguinidad, por una parte, ¿verdad? Los parientes biológicos o biológicas de una persona, y por otra parte también afinidad, aquellas personas que o aquellas relaciones que no se basan en la biología, sino que se basan, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en la familia de las parejas, ¿cierto? Y por eso también habla de la línea directa o recta hacia la persona que agrede, en este caso la ofensora, pero también habla de una línea que tiene que ver con la línea colateral, ¿cierto? Entonces hablamos de relaciones de fraternidad, hablamos de primas, primos, hermanas, hermanos, hijos, hijas, que es un punto súper importante cuando hablamos de la violencia hacia adultos mayores, cómo se da la violencia por parte de hijos e hijas hacia personas que justamente son más vulnerables a la violencia, ¿sí? Entonces tenemos estas tres características. En síntesis, un maltrato, de hecho cuando hablamos de delitos de BIF, hablamos del delito de maltrato habitual, ¿ya? Ese es el delito que se denuncia cuando se habla de violencia intrafamiliar o de agresiones provocadas en el contexto de BIF. Hablamos de este maltrato, hablamos de esta afectación a la calidad de vida y hablamos de quiénes pueden ejercer o pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. Algunos otros puntos importantes respecto a la violencia intrafamiliar tienen que ver con que cuando existe un hijo o una hija en común, independiente de que las personas estén casadas o no, o estén juntas como pareja o no, también puede ocurrir violencia intrafamiliar. ¿Ya? Y aquí hay que hacer un punto bien relevante en el sentido de que muchas veces el contexto de visita, el contexto de separación de una pareja con un hijo o hija en común complejiza mucho más el escenario en que se puede dar la violencia, porque justamente mantienen un contacto o un nexo que es permanente. Por lo tanto, ahí también es importante centrar un foco de prevención. Lo segundo es cuando la violencia es hacia una persona menor de edad. Podría darse, por ejemplo, el caso en que una persona agrede a su hijo o hija para castigar a su padre o madre, ya que es lo que se llama violencia vicaria en términos de violencia intrafamiliar, y que justamente esta violencia se dirige a menores de edad, pero también podría ocurrir que el maltrato es directamente hacia el niño o la niña, ¿sí? Y no solo hablamos de violencia física, hablamos de la eliminación de alimentos, por ejemplo, u otras vulneraciones de derechos que eventualmente podrían constituir violencia, ¿sí? Cuando es hacia una persona mayor, hablábamos previamente de que cada vez aumenta más y tristemente la estadística de hijos o hijas que violentan a adultos y adultas mayores, ¿sí? Cuando es hacia una persona con discapacidad, que evidentemente está en una situación de mayor vulneración, ya sea por alguna discapacidad mental de tipo intelectual o de tipo psíquico, ¿verdad? Alguna afectación que conlleve la recepción de la violencia de una forma más vulnerable o que tenga alguna discapacidad física o sensorial en que la propia discapacidad o la propia condición y la propia interacción con el entorno genere que esa persona esté más vulnerable a recibir violencia. Y cuando existe también vulneración a la autonomía económica de la mujer. Y esto es bien relevante porque es un punto que ha estado muy en boga últimamente, que es el tema de las pensiones de alimentos. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, el no pago de pensión de alimentos vulnera la subsistencia de la familia, también podríamos hablar de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Y es un tema que no siempre se piensa desde el punto de vista de la violencia, que es más común de lo que creemos, y que cuando lo analizamos no pensamos en el interés superior de los niños o niñas, por un lado, el interés de las madres también, que son las más afectadas por el no pago de pensión de alimentos, y que finalmente todo esto afecta, como decíamos al principio, la posibilidad de vida, ¿no? Esta posibilidad de vida buena, de una vida digna de las personas y por lo tanto también podría ser un caso de violencia intrafamiliar. Entonces, ahora habiendo entendido a qué nos referimos con violencia,
vamos a continuar justamente hacia las herramientas de prevención, hacia por qué es importante también y finalmente qué podemos hacer para detectar esta violencia, Cari. Sí, Bela, gracias. En el último punto que mencionaste, justamente, agregamos una foto. Esta es una captura de pantalla de una noticia reciente. En realidad, si uno busca en Google pensión de alimentos, aparecen varias informaciones. Es, como decía Bela, es un tema que últimamente quizás se ha visibilizado mucho a propósito de la ley, y este registro nacional de deudores de alimentos, deudores o deudoras. Y en este caso, bueno, la imagen dice que en el primer año, por ejemplo, de la nueva ley, a propósito de la deuda por pensión de alimentos, está llegando cobros por más de 920 millones de dólares. O sea, este es un monto que efectivamente tiene mucho impacto. Pensemos que hay familias detrás, ciertos niños, niñas en particular, que en este caso no están recibiendo y también es un punto de violencia. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat. Yo tengo la primera pregunta para Vela, aprovechándome aquí de que contamos con una experta en temáticas de violencia. Vela, tú hablaste y el último punto dice, existe vulneración de la economía económica de la autonomía económica de la mujer. ¿Por qué es de la mujer y no aparece, por ejemplo, de la mujer y del hombre? Súper importante y súper relevante la pregunta porque muchas veces le quitamos un poco el componente de género a la violencia intrafamiliar y la violencia intrafamiliar tiene un doble componente de género. Y en el sentido de la mujer, por una parte, en el pensar que siempre se vio a la mujer o históricamente se vio a la mujer como una persona que podía estar en lo privado, ¿no? Y por lo tanto no se las veía como proveedoras de una familia o como incluso sostenedoras de la familia, que es lo que hoy en día ocurre. Y por lo tanto la vulneración a la autonomía económica es mucho mayor cuando las tasas de incorporación de las mujeres al mercado laboral son bien recientes, ¿no? Y por lo tanto hay muchas que se encuentran en este momento ejerciendo como dueñas de casa y por lo tanto, si bien administrando la economía del hogar, no necesariamente teniendo el 100% del acceso a los recursos. ¿Ya? Y digo un doble componente porque por otro lado tenemos la visión muy binaria y generizada también, es decir, tenemos un componente de género en que el hombre se ve como el proveedor, ¿no? Y por lo tanto como la única persona que podría acceder a los recursos, que podría llegar a controlar los recursos eventualmente, y por lo tanto la vulneración a la a la autonomía económica de las mujeres es mucho mayor. Entonces, si bien es mucho mayor, ojo que no se invisibiliza con esto que también existe vulneración a la autonomía económica de los hombres y que incluso existe esta presión también de poder ser el hombre proveedor que muchas veces conlleva violencias psicológicas bien complejas. ¿Ya? Entonces también tener en cuenta esa doble dirección de género en que si bien existe una barrera estructural para las mujeres porque se encontraban más en lo privado, porque tenían menos acceso al trabajo, etcétera, también existe la presión para los hombres de proveer y de finalmente ser los sostenedores de familia, que también podría conllevar estas expresiones de violencia. Súper, muchas gracias, Vela. Bueno, acá recalcar quizás, no estamos diciendo que solo mujeres pueden vivir situaciones de violencia intrafamiliar, niños, niñas y hombres también pueden vivir situaciones de violencia intrafamiliar. Y de hecho, cuando Vela señala el punto de género, igual es importante pensar cómo reaccionaríamos o cómo podemos reaccionar. Supongamos esta situación, estamos en un evento familiar, por ejemplo, y alguien nos comenta, y es una mujer que nos comenta que vive una situación de violencia intrafamiliar y te pide ayuda quizás. Pensemos que ya cuesta hacer una denuncia, ya cuesta hablar este tema en un espacio que, o sea, decírselo a otra persona, pero imaginemos también qué es lo socialmente asociado cuando un hombre te dice que está viviendo una situación de violencia intrafamiliar. También, como dice Vela, hay una penalización por género en este caso de que la figura del hombre, en este caso, que pueda ser vulnerado, también como sociedad penalizamos de alguna forma eso y el hombre también probablemente tiene menos oportunidades de poder mencionar que está viviendo una situación de violencia. Entonces también, ojo, abrir el espectro y también cómo podemos incluso reaccionar de una manera distinta si lo escuchamos de un hombre o de una mujer, ¿cierto? Bueno, para continuar con la presentación, algunos puntos relevantes que Vela también estuvo tocando en este momento es que hay distintos tipos de violencia, ¿cierto? Pensamos generalmente en la física, pero Vela también habla entonces de la violencia económica, de la violencia vicaria, de la violencia psicológica. También son parte de los tipos de violencia que pueden estar viviendo las personas.
hay algunas que son más invisibilizadas, ¿cierto? Como la violencia económica, que la estuvimos conversando recién, y la violencia vicaria cuando están involucrados hijos o hijas. Afecta tanto a hombres como mujeres, como ya lo hemos mencionado, y este punto me interesa mucho que lo reflexionemos, que tiene que ver con que transversalmente o trasciende a los niveles económicos. Quizás a veces lo asociamos de una forma errónea a que ciertos sectores económicos pueden vivir violencia, pero en realidad la violencia puede estar incluso mucho más presente de lo que pensamos, está en cualquier nivel de estrato social, y eso también creo que es importante como sacar ese sesgo y ponerlo también sobre la mesa, porque de alguna forma en ciertos estratos sociales también está muy invisibilizado. Y se habla del círculo de la violencia porque efectivamente no es una situación que, ok, hay un hecho, ocurrió la violencia y el tema se denuncia, sino que más bien hay un proceso bien complejo por el que pasa la víctima, en este caso ya sea hombre, mujer o niños, donde se presentan situaciones de vulneración, se presentan situaciones de agresión, pero después, ¿cierto? Pasa este momento donde se arregla la situación. Entonces, también nos vamos a encontrar en un espacio donde, por ejemplo, en AMSA alguien nos esté comentando alguna situación que está pasando dentro de su familia. Claro, pero lo vamos a mirar después o vamos a saber la situación después y probablemente esté en un espacio donde eso de alguna forma haya pasado, se llama, a mí me carga, no sé, ahí Vela cómo lo ves tú, pero a mí me carga cuando dicen como este ciclo de luna de miel, como en el fondo cuando baja un poquito la intensidad de la violencia, pero después vuelve a retornar. Entonces al final se habla de un círculo efectivamente porque no es algo lineal, es algo que va, viene y lo que sí tiene una característica de espiral, porque sí efectivamente va ascendiendo en el nivel de violencia e impacto que puede tener dentro de la interacción. Muy brevemente comentar que hay un marco normativo para esto. Cuando le hagan la auditoría a ustedes de la norma chilena 3262, efectivamente es porque esto se encuentra dentro de un marco normativo. Si bien la norma chilena, que es el cuadrado que se ve a la derecha superior, no es parte de una legislación, sino que es una norma. La norma es voluntaria. Recuerden que es un sistema de igualdad de género y de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Bueno, dentro de este instrumento de la norma, efectivamente se habla de un procedimiento que establece medidas, ojo, para prevenir, que es lo que estamos haciendo hoy día. Obviamente, tenemos que detectar y derivar situaciones de violencia o de casos de violencia, pero es muy importante la prevención. Y estas son las instancias, ¿cierto? Pensemos que eh, podemos encontrar, por un lado, tanto personas que viven situaciones de violencia, pero también, por otro lado, personas que ejercen violencia dentro del espacio privado, por ejemplo. Entonces, también es súper importante y no, nos pasó, por ejemplo, con Ferrocarril, cuando hicimos la certificación de la norma en FCAB, nos pasó, por ejemplo, como conversar de estas situaciones en terreno con operadores, con mantenedores, cuando íbamos a hablar de situaciones de violencia. Efectivamente, podemos encontrar quizás, por un lado, personas que viven la violencia desde el punto de vista de la víctima, pero también personas que puedan ir ejerciendo. No digo que en FCAB hayan personas que violenten, sino que me refiero a, es interesante ver también cómo, por ejemplo, en la industria que tiene características más masculinizadas, deben haber precisamente personas que no saben qué es violencia, a lo mejor que lo que están ejerciendo de alguna u otra forma puede caer dentro de esta categoría, etcétera. Y otros marcos normativos que sí son, en este caso, legislación, tiene que ver con la ley 21.066, que es la ley de violencia intrafamiliar, y una ley que está recién salida del horno, no sé si la han escuchado, pero es muy reciente, que es más conocida como la ley de violencia integral, pero el nombre largo efectivamente es de medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. Entonces, sin duda que ese es un tema que se está recién abriendo, es una legislación muy reciente, pero efectivamente también habla de distintos tipos de situaciones de violencia y todo esto se enmarca en la Convención de Belém do Pará, que también habla entonces de cómo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Yo les comentaba que cuando llegue la certificación de la norma, que ya estamos, les quiero poner un paréntesis, estamos ya avanzando, nos queda muy poquito, estamos ya entrando en los últimos meses para cerrar el proceso. La certificación de la norma incluye como paso previo una auditoría interna, entonces estamos acercándonos ya al momento de la auditoría interna, y cuando llegue la auditoría externa probablemente le van a hacer preguntas como ¿qué es la violencia intrafamiliar? Les van a preguntar, ¿cierto? Oye, pero tú, por ejemplo,
¿cómo podrías identificar señales de violencia o sabes a quién recurrir en caso de situaciones de violencia intrafamiliar? Y eso es lo que vamos a ver entonces ahora también para que vayan poniendo atención. ¿Cómo identificar algunas señales de BIF? Les dejo este video, es un video que es bien fuerte, entonces también si es que hay alguien que siente que puede vivir alguna situación de revictimización, le pido quizás que pueda saltarse el video y volver después. Y de ahí Vela nos va a comentar también cuáles son algunas señales que podríamos identificar en casos de violencia intrafamiliar. Corre video. Total, solo es curiosidad. Sí. No, No, no quiero que estés hablando con nadie. Total, solo es interés. ¿Cómo vas así vestida? Tira el cambio. Total, solo es cambiarse. ¿Cómo sigues hablando con él? Total, solo son celillos. Total se llama violencia de género. Corta el control. Dale, Vela. Bien, varias de las cosas que vamos a conversar ahora las pudimos también evidenciar en el video, ¿sí? Lo primero es decir que la violencia intrafamiliar siempre deja señales y es importante también poder identificarlas. ¿Sí? No hay un caso de violencia en el que no exista algún tipo de estas señales. Puede no existir todas, pero siempre va a haber alguna que es importante ponerle atención. Lo primero es el cambio en el comportamiento de alguna persona. Imaginemos que una compañera o compañero de trabajo es muy extrovertida, muy alegre y de pronto se retrae. ¿Sí? De pronto empieza a contar menos sobre ella, empieza a compartir menos interacciones sociales, etcétera. O puede pasar al revés también. Siempre lo vemos de este modo, pero también podría pasar eventualmente que alguien que es muy introvertida o introvertido de pronto empieza a estar más a la defensiva, empieza a asustarse por ciertas cosas o a enojarse o a ser más susceptible por alguna cosa que pase, etcétera. Entonces, esos cambios de comportamiento muy notorios podrían ser eventualmente por alguna situación de violencia, ¿sí? Lesiones físicas sin explicaciones, ¿sí? Quizás si vemos algún moratón en el rostro, si vemos alguna cicatriz en el cuerpo, algo que no tenga mayor explicación y que la persona trate de evadir finalmente por qué ocurrió esa lesión física. No es que me caí, no es que me mordió un perro, no es que no quiero contar, no me pasa nada, ¿cierto? Quizás evasivas que podemos descubrir que si estas cicatrices o si estas lesiones físicas son más a menudo, también podrían ser la causa y la consecuencia finalmente de alguna situación de violencia. Ausentismo, ya ahí está una consecuencia que no solo es personal, sino que también afecta el desarrollo organizacional finalmente. Cuando tenemos una persona que es víctima de violencia, se da una mayor tasa de ausentismo, ya sea porque muchas veces la situación no les permite el poder ir a trabajar o porque tiene consecuencias de salud mental que también podrían conllevar, y esto es súper importante, alguna discapacidad de tipo psíquico, es decir, algún trastorno de ansiedad, depresión, incluso trastornos de bipolaridad o situaciones que pueden ser más graves y que también conllevan este ausentismo laboral, obviamente sin explicación, ¿no? También se da que las personas pueden faltar por asistir a centros de salud, etcétera, pero siempre con acuerdo respecto a los empleadores. Entonces, cuando el ausentismo ocurre sin explicación, también es importante ponerle atención. Nerviosismo, ¿cierto? Decía antes que una persona que está constantemente en alerta, y esto muy unido también al distrés emocional, ¿cierto? Conocemos el estrés, conocemos la consecuencia que puede llevar este estrés negativo en cierto modo, pero también está el distrés, que es lo que pasa posterior a la situación de estrés, ¿no? Entonces, cuando ya está bajando la situación de estrés, cómo nos comportamos emocionalmente también está muy ligada a lo que tiene que ver con el nerviosismo, con los cambios de comportamiento, los cambios de ánimo, etcétera. Entonces, estas podrían ser señales que eventualmente deje una situación de violencia intrafamiliar y a las que es muy importante poner atención también para poder prevenir. Ahí también, Vela, recordar que nos pueden ir dejando comentarios en el chat, quizás si es que hay alguien que haya tenido una persona conocida o si ha vivido alguna situación donde algún compañero o compañera haya tenido alguna situación puntual de violencia, por ejemplo, violencia psicológica. ¿Qué otros signos ha visto también? Si nos puede ir comentando por chat y después vamos a hacer una recapitulación también de lo que nos vayan preguntando y vamos a ir respondiendo algunas preguntas.
Con respecto a este punto de las señales que deja entonces la violencia intrafamiliar es bien importante porque es muy probable que la persona no lo indique de una manera inmediata, pero sí podemos ver estas señales probablemente antes de que esta persona lo comente o lo diga. Nos ha pasado también, ¿cierto?, ver situaciones, por ejemplo, de que no hay contención emocional, la persona, por ejemplo, hay un desborde también de emociones. Pensemos también en la dedicación que puede mantener en el trabajo si es que, aparte del ausentismo, también baja la productividad, por ejemplo, como qué tanta dedicación puedo tener a mi ambiente laboral o a mi espacio o a mi tarea si es que efectivamente estoy con este constante ruido que tengo que llegar a la casa y finalmente eso va a ser un espacio donde voy a vivir una situación de violencia o anoche no dormí nada porque se presentó esta situación. ¿Cierto? Son signos que podemos ver. Y también, bueno, es importante entender qué puedo hacer si estoy viendo estas situaciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, por un lado, entender cuáles son los canales donde podría derivar a la persona, ya sea gubernamentales o a nivel de Antofagasta Minerals, pero también vamos a ver después cuáles son los 10 pasos de lo que yo debo y no debo hacer. También hay cosas que le vamos a recomendar que no hagamos, que, por ejemplo, que cuestionemos a la persona o que nos preguntemos, pero ¿por qué sigue con esa persona? Entonces, Vela, explícanos, porfa, cuáles son algunos recursos y apoyos disponibles para las personas que viven situaciones de violencia intrafamiliar. Súper. Entonces, algunos apoyos o recursos que tenemos disponibles, en primer lugar, tienen que ver con a qué lugares podemos recurrir, ¿cierto? Finalmente, a dónde podemos derivar a una persona que esté sufriendo violencia intrafamiliar o qué hacer si un compañero o compañera está viviendo VIF y ya ocurre este proceso que habíamos mencionado con Cari que se llama develación en violencia y que tiene que ver con cuando ya la persona lo cuenta explícitamente, ¿sí? Entonces, lo primero importante es que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tiene algunos recursos de apoyo, ¿ya? Que tienen que ver con, por ejemplo, el número 1455, que es un número inmediato al que las personas pueden acceder cuando o evidencian una situación de VIF o están viviendo una situación de VIF, ¿ya? Y lo mismo con un número de WhatsApp que también con el que también cuenta el Servicio Nacional de las Mujeres y la Equidad de Género y que puede ser también un recurso súper relevante en este sentido, ¿sí? Lo siguiente es, obviamente, los números de carabineros y de policía de investigaciones, ¿cierto? Que también son un recurso para cuando ya la situación de violencia es extrema, es una violencia física, se puede constatar lesiones, ¿cierto? Pero también cuando hay una amenaza de la posibilidad de esta violencia. Entonces, ahí hacer el punto de que Cari hablaba sobre esta persona que fue, esta mujer específicamente que fue asesinada en la puerta de la empresa, también tener mucha atención en cuanto a qué recursos ofrecerle a una persona cuyo agresor o agresora va a la empresa, va a su lugar de trabajo, ya sea que la va a buscar o que por otra parte podría ir a verla muchas veces al lugar de trabajo. Entonces también en este caso es importante el poder derivar a instituciones que son más especializadas y que la pueden acompañar también. ¿Sí? Tener ahí en cuenta bien, de forma bien importante y bien fundamental, cuáles son los recursos con los que contamos tanto en Antofagasta Minerals como los recursos estatales que están dispuestos para poder derivar situaciones de violencia. Sí, mencionar que, y también volviendo al punto y a la nota de autocuidado que dábamos al principio del taller, no somos o no todas las personas son expertas y expertos en violencia intrafamiliar, en primera acogida y por lo tanto es bien importante también relevar esos recursos. Vela, ahí quizás indicar, importante entonces en la columna izquierda está todo lo que tiene que ver con mecanismos hoy día que cuenta el gobierno del Estado de Chile para poder brindar, ¿cierto?, de alguna forma respuesta a aquellas personas que viven situaciones de violencia, pero esto lo quiero destacar mucho porque hoy día no todas las empresas están hablando de violencia intrafamiliar. Y en este caso, lo que estamos haciendo en el proceso de la implementación de la norma chilena 3262 es que si alguien dentro de Antofagasta Minerals está viviendo alguna situación particular de violencia intrafamiliar, hay un canal donde recurrir. En este caso, puedes o puede recurrir esta persona a una persona a él o la generalista y también al equipo de diversidad e inclusión. Y ahí también mencionar cosas súper importantes que a nivel de empresa estamos revisando, ¿cierto? Como en Antofagasta Minerals, por ejemplo,
Nos pasó en otra organización, que era de retail, donde obviamente tu grado de trabajo se mide en, por ejemplo, si vas o no vas. Nos pasó, por ejemplo, en una cadena de supermercados, donde había una cajera que vivía una situación de violencia intrafamiliar. Y ella tenía, por ejemplo, que hacer ciertos trámites con respecto a la denuncia, con respecto después a la formalización, ir al juzgado de familia, etcétera. Y su preocupación permanente era cómo voy a contestar al teléfono si es que estoy trabajando todo el tiempo. Y yo no sé a la hora que me van a llamar, por ejemplo, para corroborar la hora de formalización. Yo no sé si me van a llamar del juzgado. Y son preguntas, en el fondo, que la persona se puede estar haciendo y no sabe cuál es la respuesta. Entonces, en una situación ante tal vulneración, además que tengas que estar pensando en el fondo en qué nivel puedo perder mi empleo por esta situación, porque no voy a estar presente, porque estoy mirando el teléfono, porque estoy contestando una llamada, por ejemplo. En este caso, las señales que da, en este caso, Antofagasta Minerals con un procedimiento, va a haber un procedimiento de violencia intrafamiliar en el fondo que va a dirigir cuando se reciba una denuncia o una ayuda en este caso, cuáles son las cosas que se van a hacer, cuál es la información que se va a entregar, pero además qué medidas de conciliación tiene la persona. Por ejemplo, hemos aplicado nosotros como AJA, por ejemplo, medidas como cuentas con 5 días, por ejemplo, como medida conciliatoria para hacer desde trámites, o sea, pensemos en todo lo asociado que hay detrás, en el caso que necesites incluso salir de ese lugar donde estás viviendo violencia. También, por ejemplo, en qué medida podemos ofrecer apoyo psicológico a esa persona que también puede estar viviendo una situación bien compleja, sobre todo cuando hay quizás una o una baja autonomía económica también. Son preguntas, en el fondo, que una persona que está viviendo BIF necesitamos que el ámbito del trabajo no sea una carga adicional a eso. Entonces ahí también es súper importante lo que están haciendo ustedes como compañía, porque de alguna forma saca esa variable de todo lo que está pasando en la cabeza de esa persona que está viviendo y que tiene que solucionar muchas situaciones dentro de su ambiente, ¿cierto? Vela, ¿qué es importante al momento de entregar apoyo? Bien, elementos importantes entonces al momento de entregar el apoyo a una persona que, de nuevo, devela, ¿cierto?, la violencia que está viviendo, pero que también da señales, ¿cierto? Que no necesariamente nos lo dice explícitamente, sino que también podría ser eventualmente que veamos estas señales, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Primero, identificar las señales, que era algo que ya habíamos visto, ¿cierto? Este cambio de comportamiento, nerviosismo, distrés emocional, etcétera. Segundo, entregar un apoyo adecuado y respetuoso. Acá voy a hacer quizá ejemplos bien gráficos, pero es bien importante también poder tenerlo en cuenta. El no enjuiciar, ¿cierto? El no revictimizar en el sentido de, oye, ¿por qué sigues con esa persona si te está violentando? Oye, pero ándate de la casa, cuando no sabemos si efectivamente existe la posibilidad de que la persona se vaya de la casa, ¿cierto? O en el caso de un hombre, oye, pero ¿cómo te va a pegar tu mujer? ¿Cierto? Es imposible. Entonces, que este apoyo finalmente sea adecuado por una parte, ¿sí? Quizás si es una situación de violencia psicológica que se puede prevenir, un apoyo es mencionar la prevención y no necesariamente estos mecanismos de denuncia, ¿cierto? Si ya vemos la amenaza explícita o la amenaza de una situación que trasciende lo psicológico y va hacia lo físico y que ya se pueda pensar como delito, por ejemplo, pensar como un maltrato habitual, que ya vemos que existen golpes reiterados, existen amenazas reiteradas, hay un control, el poder dar también estos consejos de cómo denunciar, de dónde dirigirse, si el apoyo tiene que ver con situaciones más laborales, ¿cierto? Si la persona está pidiendo, por ejemplo, permiso para poder asistir a centros de salud o está pidiendo otro tipo de resguardos, también el poder acudir a los canales de Antofagasta Minerals para ello. Entonces, que este apoyo sea adecuado, es decir, que cumpla el requisito que la persona necesita en el momento para poder sentirse atendida, sentirse escuchada y respetuoso, como habíamos dicho, ¿sí? Un ambiente de confianza también es importante, el generar que la persona no nos vea quizás desde una jerarquía o no vea de una situación de relación de poder o no piense que si nos contó algo inmediatamente le vamos a ir a contar al compañero o la compañera lo que nos están contando, sino que poder generar un ambiente en que la persona confíe, naturalice esa confianza, ¿cierto? Y nos vea como una persona aliada a la que le puede contar lo que le está sucediendo, ¿sí? Entonces, si esto no pasa, si no se da este espacio de confianza, si no damos este apoyo respetuoso, lo que podríamos generar son
por una parte, espacio de duda, ¿cierto? ¿Me estará pasando una situación de violencia? ¿Realmente estaré siendo víctima o quizás estoy exagerando, ¿cierto? Este espacio a la duda, o un espacio de revictimización en el que, como decía antes Cari, la persona puede volver a vivir la situación, no necesariamente porque vuelva a ser agredida, sino que porque todo este espacio de desconfianza o de duda pueda generarle de nuevo una lesión o de nuevo una situación de violencia. Entonces, importante que este apoyo se pueda dar en el margen de la confidencialidad, de la privacidad, del respeto, ¿cierto? De la seguridad para la persona y garantizar también el que no va a existir represalia, ¿cierto? No va a existir esta idea de, oye, pero si le cuentas esto a la jefatura, quizá te van a despedir porque te van a ver muy débil, ¿cierto? Sino que ya el asumir que Antofagasta Minerals está en este proceso de certificación implica que va a haber una preocupación por parte de la empresa y de las empresas, ¿cierto? Para que las personas trabajadoras puedan expresar en un espacio de respeto y de confidencialidad las situaciones de violencia que estén viviendo. Entonces, muy importante también el finalmente explicitar, ¿cierto? Hacer visible el que existe este apoyo y que finalmente la persona va a poder ser escuchada también por parte de Antofagasta Minerals en este caso, pero también muy importante por parte de las compañeras y compañeros de trabajo dentro del espacio más micro, ¿cierto? Muchas veces vemos más a nuestros compañeros de trabajo que a nuestras propias familias, entonces se va construyendo ahí un espacio de relación bien importante en el que también pueden aparecer muchas situaciones y nos pueden contar muchas situaciones que la idea obviamente es prevenir y que no escalen hacia situaciones que luego podamos lamentar. Entonces, a modo de esta prevención, siempre la confidencialidad, la seguridad, el respeto son la triada perfecta. Hablamos en violencia de género, en la prevención de violencia intrafamiliar, para justamente, y valga la redundancia, prevenir que estas situaciones se repitan. Gracias, Vela. Vamos con la última parte que queremos comentarles y de ahí vamos a abrir el espacio, ¿cierto?, para las preguntas que nos van dejando en el chat. Bueno, ¿qué hago? Si alguna persona, porque está bien, el equipo de diversidad e inclusión o la persona que sea generalista de recursos humanos va a recibir derivaciones de situación de violencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si está en mi equipo de trabajo y a lo mejor todavía no ha llegado a ese espacio? A lo mejor la persona ni siquiera sabe que está viviendo una situación de violencia. ¿O qué pasaría si, por ejemplo, alguien de mi espacio más personal o familiar me comenta que vive algunas situaciones? ¿Qué puedo hacer? Entonces tenemos estos 10 pasos que son importantes para poder dar esta primera contención o primera acogida de una persona que te puede estar comentando alguna situación. Primero, importante, conversar con la persona en un lugar tranquilo y cómodo, ¿cierto? A veces nos pasa que no son conversaciones que una persona planea. Puede, por ejemplo, desbordarse emocionalmente y tú estás, por ejemplo, o tomándote un café. Bueno, ¿qué cosas tengo que hacer? Poner a esta persona, o ustedes pueden estar en un espacio que sea tranquilo, cómodo, veamos cuál es la temperatura de la sala o de la oficina, cuál es la luz que estamos recibiendo. También le podemos ofrecer a la persona que se siente, o sea, tratemos de hacer el espacio lo más cómodo y privado posible también. Entonces eso también es importante, que ojalá no se escuche lo que está pasando hacia afuera, etcétera. También es importante como segundo punto, y ahí Bela, tú me vas interrumpiendo cuando quieras nomás, animar a hablar a la persona. No siempre la persona va a querer decir todo, entonces no hay que presionar ese relato. Y ahí es muy importante, ¿cierto?, como respetar los ritmos, no tratar de, nos pasa mucho, yo creo, como sociedad, que tratamos de completar lo que está diciendo la otra persona cuando está hablando. Aquí es más de escucha, es mucho más de escuchar, quizás hacer, asentir con la cabeza, ¿cierto? Decirle frases como, sí, te entiendo, puedes confiar en mí, pero en el fondo no presionar ese relato, no, no hacer que la persona cuente de más, sobre todo si es que son situaciones violentas, muy poco probable que la persona además esté preparada quizás para poder hablar. El punto Ahí, 3 Cari, tenía mucho. Dale, Vela. sí, antes de que pasemos al punto 3, complementando que hay dos formas de presión que podrían parecer sutiles, pero que también son súper relevantes en violencia. Una tiene que ver con que la persona nos cuente lo que pasó. No existe a veces el morbo, o incluso no el morbo, pero, y ni tampoco la mala intención, pero sí como el qué podemos hacer, que entramos en desesperación y podemos preguntarle a la persona como, oye, pero ¿qué te hizo específicamente? ¿O qué te pasó específicamente? Entonces, si la persona no nos quiere contar o no nos puede contar el relato en ese momento, también es importante evitar ese tipo de presión. Y lo segundo, que viene muy ligado al punto 3, es lo que tiene que ver con
el enjuiciamiento y el cuestionamiento del que veníamos hablando antes, ¿cierto? Presionar en el sentido de, oye, pero sepárate, ¿cómo vas a estar con esa persona? ¿Cierto? Como podemos finalmente, y es algo que vamos a ver más adelante también, acompañar la decisión de una persona, pero no necesariamente incentivar esa decisión. Entonces, lo importante, por ejemplo, y ya no solo llevándolo al trabajo, como decía Cari antes, sino que llevándolo a nuestras propias relaciones, es que la persona no se encuentre sola, ¿cierto? Entonces sabemos que a veces quisiéramos que se separe de la persona agresora, lo conocemos, sabemos quién es, qué hace, pero el no dejarla sola también es parte del no presionarla y de acompañar estos ritmos que decíamos previamente. Gracias, Vela. Tiene mucho que ver entonces con este punto 3, ¿cierto? Que ya hemos venido conversando de eso. ¿Por qué sigues con esa persona si te hace eso? No cuestionar esa decisión. Nosotros como personas no sabemos todo lo que está pasando dentro de esa relación. Entonces también es importante poder que esa persona sienta que es más apoyo que un cuestionamiento, que incluso por ese tipo de, como decía Vela, presiones sin darnos cuenta, quizás la persona se abstiene de poder seguir contando esta situación, porque al final voy a vivir enjuiciamiento, ¿cierto? Vamos con el cuarto punto, que tiene que ver con generar una atmósfera de confianza con la persona. Vela, dale. Importante ahí decir que cuando generamos confianza con la persona, esto puede ser de manera súper natural, ¿no? Y lo importante es que finalmente esta confianza fluya. Quizás si no es hablarlo en el contexto laboral, el poder tomarnos un café o el poder hablarlo en la hora de almuerzo, como decíamos, en un lugar privado, lo más confidencial posible, pero finalmente naturalizar que somos personas de confianza y que si la persona no quiere hablar en el momento, cuando o él se sienta preparado para poder develar la violencia, nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Y esto es muy ligado al punto 5 que tiene que ver con empatizar. Y empatizar no implica, por ejemplo, decir, oh, pobrecito, está sufriendo violencia y situarlo en un lugar de víctima, sino que empatizar implica ponernos en el contexto de la otra persona, ¿no? Y ponernos en el contexto en el sentido de pensar qué es realmente lo que le sucede, pensar que todo lo que nos está contando es por algo y ocurre por algo, si la persona no devela cosas de manera casual. Entonces, si nos dice, oye, no quiero llegar a mi casa, poner la atención y empatizar en el sentido de quizá no quiere llegar a su casa porque está viviendo alguna situación de violencia. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Entonces, el empatizar siempre desde condiciones de igualdad y no desde una posición en que volvemos a situar a la persona como una víctima, ¿sí? Que tiene que ver también mucho con los puntos siguientes. Dale, Cari. Gracias, Vela. El punto 6 sería entonces de este decálogo: escucha con atención y acepta lo que la persona siente y piensa, ¿cierto? Nosotros estamos más bien como un proceso de contención y de primera acogida, no así como de, por ejemplo, una persona que está haciendo la terapia de esa sesión, o no queremos tampoco, a lo mejor puede pasar, y lo hemos escuchado también en algunas situaciones, que la persona quizás no advierte el grado de urgencia que esto tiene, o el grado de importancia, o el riesgo que está corriendo. Entonces, no podemos, no podemos de alguna forma gatillar que la persona acelere el proceso de entendimiento, por ejemplo, que está en una situación de violencia. Entonces, también en este proceso de no enjuiciar y escuchar con atención, también es importante entonces aceptar lo que esta persona está sintiendo, y si siente, por ejemplo, que tiene una conexión o que todavía ama, por ejemplo, a la persona que está violentando a la persona víctima, claro, también es importante como ponerse en ese espacio de entender. Punto 7, si la persona llora, guarda silencio, hay que apoyar a esta persona con acciones concretas. Por ejemplo, tú le puedes responder, ¿quieres un vaso de agua? ¿Necesitas algo? Eh, Puedes estar tranquilo, tranquila, cuentas conmigo, no te va a pasar nada, tengo todo el tiempo que necesites, estoy aquí para ayudarte. Son tipos de frases también que podemos ir generando esta confianza para que la persona también se vaya sintiendo de alguna forma escuchada y contenida. Punto 8, ayudar a tomar decisiones, pero ojo, esto también es importante. No es que yo vaya a hacer la denuncia por la persona, por ejemplo. Oye, lo que tú tienes que hacer es denunciar. No, es que lo que tú deberías hacer es poner este caso frente a los tribunales de familia. Yo
voy a ayudar a que la persona tome decisiones, como por ejemplo teniendo a mano el 1455, que es uno de los teléfonos, por ejemplo, donde la persona puede recibir ayuda. Pero yo no voy a yo voy a evitar dar soluciones que ya están preestablecidas o que bajo mi criterio la persona debería hacer. Somos solo una orientación, no así. No vamos a tomar las decisiones por las personas, ¿ok? No nos vamos a meter en ese proceso, solamente vamos a orientar. Y por último, para terminar, hay que derivar a profesionales que puedan ayudar. En este caso, nos ha pasado también que las personas a veces como que no logran entender. Yo no me puedo meter como empleador, por ejemplo, no me puedo meter en cuántas veces la persona va a terapia o a sesiones de apoyo psicológico, psiquiátrico, porque cualquier tipo de violencia tiene impacto en la salud mental, como mencionaba Vela. Pero lo que sí puedo hacer es quizás proveer esta información. Oye, ¿sabes qué? En la mutualidad está este número al cual tú puedes recurrir, o tenemos un convenio con esta institución donde tú puedes en el fondo tener ayuda psicológica o psiquiátrica en el caso que lo necesites. Y por último, lo que les decía al principio es, no podemos mandar a la persona que googlee qué le está pasando. Dar información clara y ojalá por escrito, súper concreta, cuáles son los canales, a quién puede recurrir, son parte hoy día de lo que podemos estar revisando. Con esto entonces damos por terminada la charla. Vamos ahora a quedarnos con este mensaje final, ¿cierto? La violencia, si bien quizás se puede dar en el ámbito privado, también atañe entonces al espacio público y al espacio laboral, tiene consecuencias, lo hemos visto durante toda la charla. Entonces la violencia finalmente es un problema que todos y todas, es parte de todos y todas, y les invitamos entonces a que más que ser parte del problema, seamos parte de la solución. Vamos con las preguntas, Miguel, y de ahí vamos con la encuesta de satisfacción. Vamos, Miguel, con preguntas que podamos tener desde él. Muchas gracias, Karina y María Belén, súper clarito. Yo creo que hay harta reflexión en torno a todo lo que nos enseñaron hoy día y me quedo con tu última frase, ¿ah? Yo creo que acá hay que enfrentar esto como sociedad, no pensar que esto es de unos pocos. Yo creo que podemos ser parte de esto, parte activa en la prevención y sobre todo agentes de cambio. La primera pregunta, Cari, que te quiero hacer, que nos quedó en el chat, dice, vemos cada día noticias sobre femicidios, maltratos como sociedad. ¿Qué estamos haciendo mal? Vela, dale tú con esa reflexión. ¿Qué estamos haciendo mal? Los números están aumentando. Súper importante pregunta. Y más que qué estamos haciendo mal quizá como sociedad, voy a apuntar a dos ejes, ¿ya? El primero tiene que ver con qué está pasando a nivel legislativo con la violencia de género y que impacta, aunque ustedes no lo crean, en los números, ¿ya? Y el segundo eje va a tener que ver un poco con qué podemos hacer o qué quizás no hemos hecho que eventualmente podríamos hacer para justamente salir quizá del culparnos, ¿cierto? Del que estamos haciendo mal hacia un enfoque en que quizá nos permita más el avance, ¿sí? En el primer eje, cuando hablamos de legislación, esta es una estadística, ¿ya? Y de hecho hay estudios que ha hecho el Servicio Nacional de la Mujer sobre esto, que cuando la legislación en violencia de género avanza, también avanzan los números en violencia, ¿ya? Y esto tiene que ver con que, pensemos en un ejemplo bien concreto. Cuando las mujeres entraron al mercado laboral, lo primero que ocurrió fue que empezaron a haber situaciones de acoso, situaciones de violencia, porque básicamente lo que pasó fue un castigo, en cierto modo, a estas personas que salían de la norma de género de estar en lo privado y que querían estar en lo público. Ya, lo mismo pasa con la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar muchas veces ocurre en relaciones de poder, ocurre como un castigo a aquellas personas que rompen en cierto modo las normas de una familia tradicional educada en el machismo, ¿cierto? En el machismo como sociedad, y por lo tanto cuando hay legislación en torno a violencia intrafamiliar, en torno a violencia de género, muchas veces también podrían aumentar los números, ya lo que es súper contraproducente porque uno dice, entonces mejor no legislemos, que no es el caso, porque si no legislamos, no lo ponemos sobre la mesa, no hacemos política pública y en el sector privado no estaríamos hablando hoy aquí de violencia. Entonces, evidentemente es algo que pasa, pero que también se puede evitar mediante la prevención, ¿sí? Ese es un primer eje. Y un segundo eje que tiene que ver ya con reflexiones quizás más sociales, más individuales, tiene que ver con, por una parte, el pensar que la violencia son prácticas, grandes prácticas del machismo, ¿no? Por ejemplo, el pensar que la violencia es un golpe, que la violencia es un insulto, cuando en realidad hay, entre comillas, micromachismos, ¿sí? A mí no me gusta mucho la palabra micromachismos porque todos están insertos dentro de una matriz, pero sí hay situaciones muy pequeñitas que también nos pueden llevar a la violencia.
Ya el, por ejemplo, pensar en, no sé, servir a las mujeres, servir a los hombres primero que a las mujeres un plato de comida, que podría parecer una situación súper inofensiva, pero que no estamos mirando como sociedad y al no mirar la parte de abajo del iceberg, evidentemente la punta del iceberg se nos va a caer. No, lo mismo que decirle, por ejemplo, a un hombre o a un niño como es niñita o es débil porque está llorando, que nos lleva a crear hombres que no expresen su emoción, ¿cierto? Que no expresan su capacidad de sentir. Entonces, todo esto para hacer el llamado a la reflexión de que quizá una de las cosas que no estamos haciendo como sociedad es mirar que antes del femicidio, antes del número, antes de la estadística, que no solo son estadísticas, sino que son personas, son vidas truncadas, ¿cierto? Antes del femicidio, antes del homicidio, ocurren prácticas de violencia que no estamos mirando, que son más sutiles y que es importante que le pongamos atención justamente para prevenir y ojalá erradicar estas expresiones de violencia y que los números no avancen. Entonces dejo ahí esas dos reflexiones, ¿no? Que cuando se legisla Gracias, Bela. a veces pasa esto y que cuando no miramos estas prácticas también podríamos eventualmente no prevenir. Muchas gracias, María Belén. Una reflexión también de algunas preguntas que nos llegaron. El objetivo de que hablemos de violencia intrafamiliar en el lugar de trabajo no pretende convertirnos en un lugar donde las personas develen los problemas que puedan existir en su caso, en la vida personal, sino que ser, como dijo Karina, un punto más de apoyo dentro de lo que la sociedad entrega. Pasamos gran parte del tiempo en los lugares de trabajo, por lo tanto, generar los espacios de confianza, el entendimiento y el conocimiento sobre esto es súper importante, pero para nada pretendemos abrir la puerta de la casa ni entrar en la casa, como dijo Karina al principio. Así que yo creo que estos espacios que se generan dentro del trabajo los debemos aprovechar en ese sentido. La última pregunta en honor al tiempo, Karina y María Belén, dice, ¿cómo es posible salir o romper el círculo de la violencia? Oye, esa pregunta es súper profunda, nos podríamos quedar aquí horas conversando. Sí, Yo nos quedan quizás dejar un minuto. algo, un minuto, y nos queda la Vamos. encuesta, así que voy a ser muy concreta. Hay una aplicación que se llama Bright Sky, lamentablemente está solo en inglés, pero es como cielo brillante, que a mí me gusta mucho esa aplicación porque dice, tú como persona que ve una situación de violencia o si estás viviendo una situación de violencia, puedes ir respondiéndote ciertas preguntas. Entonces, esas preguntas lo que me muestran primero es, ok, ¿estoy viviendo una situación de violencia? ¿Sí o no? Entonces me ayudan ese como cuestionario a entender si estoy viviendo una situación de violencia y posteriormente brinda algunas recomendaciones y soportes como por ejemplo incluso te dice cuál es el kit de emergencia que tienes que tener en tu mochila. Por ejemplo, si tienes hijos o hijas, que los pasaportes estén en la mochila, ten botella de agua, así como el kit de emergencia para los terremotos, como ese tipo. Lamentablemente por tiempo podríamos estar abordando aquí muchas cosas, pero quise ser como muy concreta, quizás como en esa aplicación que la encuentro súper interesante porque nos va haciendo preguntas y también como a nivel de familiar, si es que estamos viendo alguna situación que puede estar viviendo otra persona, también con recomendaciones súper concretas de cómo apoyar a esa persona. Gracias, Karina. Ahí lo podríamos difundir después también con el resto de la organización. Yo por mi parte darle las gracias, Karina, María Belén, como siempre, el equipo AJA nos deja con muy buenas y profundas reflexiones, con conocimiento importante también que yo creo que tenemos que atesorarlo. Así que también muchas gracias a todos y todas quienes participaron en este webinar. Tal como les mencioné al inicio, este fue el último de los 4 que preparamos con harta dedicación, con el propósito de avanzar en la certificación de la norma chilena. Y este proceso ya lo comenzamos a vivir hace varios meses, pero ahora entramos en tierra derecha, en octubre con una auditoría interna y luego en diciembre con la auditoría de certificación. En estas dos instancias, cualquiera de nosotros podría ser consultado, cualquiera de nosotros podría ser auditado, por eso la importancia de participar en estas actividades, de hacer los e-learning que están en sus sitios de RHMA, así que quedan cordialmente invitados a hacerlo. Si hay dudas, está el equipo de la Vicepresidencia de Personas a su disposición, particularmente el equipo de Diversidad e Inclusión, estamos también para poder acompañarlos. Les doy las gracias, Karina, a todo el equipo AJA, aprovecho de reconocer el buen trabajo que hicieron y que nos acompañaron durante todo este tiempo con la formación. Nosotros seguimos en la interna trabajando y también muchas gracias a todos quienes se conectaron y han participado activamente durante estos meses de preparación. Que tengan muy buena tarde. Gracias a todos y todas. Gracias, Jacqueline. Que estés bien. Chao, chao. Chao.